De retorno nos encontramos de manera virtual, por supuesto, con el doctor Ramón Alvarado. Como ya les decía antes de irnos a pausa, él es el secretario de Salud en el Partido Fuerza del Pueblo. Todas las políticas de salud, todo lo que tiene que ver con la visión y pensamiento de esa organización política en torno al tema sanitario, pues aquí hoy nos va a acompañar la máxima representación de esa organización política. ¿Cómo piensa, qué cree, cuáles son las posiciones del Partido Fuerza del Pueblo respecto al tema salud? Doctor, buenos días y sea usted bienvenido a Por la Mañana. Buenos días, Lucy, buenos días, Alexander, y buenos días a los amables televidentes que están aquí cada mañana esperando las orientaciones de ustedes, y yo estoy a la disposición de ustedes y de los amables televidentes. Buen día, doctor, buen día. Doctor, yo no sé si es de aquí de la Fuerza del Pueblo o es de La Vega, que representa el Secretariado de Salud de La Vega. ¿Me puede aclarar? No, el partido tiene secretarías, que son alrededor de 30 secretarías de las diferentes áreas de trabajo, y nosotros nos corresponde ser el titular de la Secretaría de Salud a nivel nacional. O sea, cada secretaría tiene un titular. La de Educación Superior tiene un titular, la de Educación Preuniversitaria tiene otro, y así sucesivamente. Doctor, pues estamos hablando entonces con la máxima representación en materia de salud de su organización política. Se han tomado algunas medidas importantes en estos últimos 15 días en que asumieron las nuevas autoridades, y en sentido general me gustaría conocer su evaluación de estos primeros pasos que va dando el partido de gobierno. Sí, es muy importante decirle a los amables televidentes que la pandemia encontró el sistema de salud con muchas debilidades. Esas debilidades se han puesto de manifiesto ahora con la situación del coronavirus o de la COVID-19. O sea, escasez de camas en sentido general, escasez de camas de cuidado intensivo, escasez de ventiladores, unos hospitales no articulados, desarticulados, o sea, el primer nivel con el segundo nivel y el tercer nivel no tienen articulación porque no se ha hecho lo que se llama el sistema de referencia y contrarreferencia, y una atención primaria en salud que realmente no ha iniciado como debería ser. Entonces, dicho eso, las autoridades de salud y las autoridades en sentido general del nuevo gobierno, que todavía hay que darle su oportunidad para ver esos profesionales que vemos que son bien capacitados, bien preparados, y esperamos que van a tomar medidas, y que esas medidas van a ser aplicadas para contener la pandemia del COVID-19. Sin embargo, nosotros desde la Secretaría de Salud y desde el partido hemos estado recomendando una serie de actividades, una serie de posibilidades a realizar por parte del gobierno anterior, que algunas las asumió, otras no, y aún todavía no la ha asumido. Algunas la han anunciado, pero no realmente no la han puesto en práctica. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández dijo y venía diciendo que había que llamar a un encuentro nacional con todos los sectores. Lo dijo también Abinader cuando era candidato, y nosotros desde la Secretaría de Salud también hemos dicho que hay que hacer una mesa donde estén todos los sectores, los profesionales, los sindicatos, los sectores sociales,
los sectores comerciales, empresariales, o sea, todos los sectores. Porque para contener la pandemia hay que involucrar a todo el mundo. Y eso tiene que ser una discusión amplia, donde todo el mundo esté representado y tome parte, para que no pase lo que vemos, que hay un toque de queda y la gente sale a la calle y respetando el toque de queda. ¿Por qué? Bueno, la Junta de Vecinos no están involucrada, los sindicatos no están involucrados, o sea que hay que involucrar a todo el mundo. Y por otro lado, nosotros vemos que hay que tener en cuenta la situación económica del país, y ustedes han hablado en sus programas sobre ello. Hay que tratar de ver cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a activar la economía de la República Dominicana, pero ante todo tenemos que preservarle la salud al pueblo dominicano. O sea, es lo básico, preservarle la salud al pueblo dominicano. Entonces, hay que tomar medidas que vayan tendentes a ir mejorando la situación de salud y tomar las provincias y los municipios donde hay menos casos y hay una buena capacidad resolutiva en el sector salud, o sea, su situación epidemiológica se observa y su situación de salud se observa, y entonces ahí pudiéramos ver si hay que hacer confinamiento de acuerdo a esa situación. Pero para eso tiene que estar involucrado el síndico, tiene que estar involucrado el gobernador, bueno, ahora son gobernadoras todas, la gobernadora, tiene que estar involucrado el comandante policial, tiene que estar involucrado la Dirección Provincial de Salud, que es la que debe comandar eso, debe estar involucrados los directores de los hospitales y los presidentes de la Junta de Vecinos. Una mesa que discuta todos los días la situación y de acuerdo a la situación epidemiológica y al poder resolutivo de salud, entonces ver, hay que confinar ese municipio, bueno, pues vamos a confinar, hay que confinar la provincia entera, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces eso, doctor, realmente no se está haciendo así. Sí, doctor, porque hay algunas provincias, algunos municipios donde hay cero COVID. ¿Usted es de los que plantea entonces que en esos lugares se pueda llevar una vida normal dentro de esta pandemia? O sea, que los niños, por ejemplo, puedan ir a las escuelas, porque si no hay nadie con COVID, si no hay contagios, y ese tipo de cosas, ¿es lo que está planteando? Bueno, lo de cero positividad, habría que verlo en el sentido si están haciendo la cantidad de pruebas que hay que hacer. Pero sí tú tienes razón de que hay municipios, tal vez no provincia entera, pero municipios dentro de provincias que tienen poca cantidad de pacientes contaminados por la COVID-19 o infectados del coronavirus. Entonces, discúlpame, Alexander, esa provincia, para completar la pregunta de ella, esas provincias no pueden ser tratadas como una provincia que tiene una curva ascendente de presentándose casos, por ejemplo, como es el caso de Santiago, que tiene una gran cantidad de casos, como es el caso de Santo Domingo o del Distrito Nacional. Entonces no puede ser igual a Atomayor, que tiene poco caso. Entonces ahí la vida puede desarrollarse y eso no permite activar la economía. Entonces eso hay que verlo de esa manera. Por eso nosotros decimos en la Fuerza del Pueblo, y lo hemos recomendado, que debe haber una mesa de coordinación técnica local para ir viendo lo que va pasando día a día y tomar esas acciones. Dígame, Alessandro. Sí, doctor, lo que le iba a preguntar, yo vi unas declaraciones del multimillonario Bill Gates, que él decía que los países ricos, las grandes naciones desarrolladas van a superar el COVID a finales del año próximo, y que los países pequeños que no tienen una gran economía a finales del 2022. ¿Usted cree que la República Dominicana terminará con este problema para finales del 2022? Mira, con la pregunta de Lucy, creo que la anterior,
de Lisi, perdón, de Lisi, creo que el anterior, quería decir, y bueno, con tu pregunta ahora, que nosotros tenemos, todos los países y todo el mundo tiene que ir aprendiendo a vivir con el coronavirus. O sea, tenemos que aprender a hacer la vida normal sin contaminarnos, sin contagiarnos, sin exponernos. Porque lo que va a salvar eso que dice Bill Gates, que él está invirtiendo una gran cantidad de dinero, que podamos volver a la normalidad o a la nueva normalidad, porque ya no va a ser igual, va a ser la presencia de una vacuna. Y bueno, hay unas 100 vacunas en proceso, pero de ellas hay unas 3 o 4 que ya están en la etapa clínica. Y la etapa clínica es ponerle la vacuna a una gran cantidad de personas para luego, de meses posteriores, unos cuantos meses, 6 meses, evaluar si se le produjo la cantidad adecuada de anticuerpos, y si esos anticuerpos son de calidad para producir una inmunidad, y si no produjo reacción adversa o reacciones secundarias. Entonces, eso falta unos 6 o 8 meses para que eso podamos tenerlo. Ahora, tenemos la vacuna. Si la vacuna es asequible a todos los países y a todos los ciudadanos, entonces ahí podemos resolver la situación. ¿Quiénes la van a adquirir primero? Bueno, los países ricos, por supuesto, que tienen más facilidad. ¿Dónde va a llegar de último? Bueno, en los países pobres. Pero todos los países, en este caso la OPS, aquí ha asegurado que tiene a la República Dominicana listada para que cuando aparezca la vacuna, sobre todo la de la AstraZeneca, que es una de las que está más adelantada, y la de Moderna, que también está bastante adelantada, y la de Sanofi, no, la de Johnson & Johnson, que ya le están probando en España con voluntarios. Bueno, hay algunas que están muy adelantadas. Bueno, pues cuando llegue la vacuna y se la podamos poner a una gran población y esa gran población tenga inmunidad, para que cuando llegue el virus, entonces el cuerpo saque sus anticuerpos para defenderse contra el virus, y entonces ahí la población va a poder volver a la normalidad. Creo que solo así podría ser. Sí. Y bueno, y eso será un gran paso. Estamos hablando de que supuestamente esa vacuna va a salir a principios de año próximo. Incluso hay algunas que se estima que ya para noviembre y diciembre. Antes de diciembre ya pudieran funcionar. Sí, claro. Tal vez, sí. Por ejemplo, como usted bien señala, Antra o algo parecido de la Universidad de Oxford, así la como de también Oxford, los rusos. AstraZeneca, que la está elaborando. Así es. Y la rusa, que son que también farmacéuticas. Bueno, lo de la rusa, bueno, te decía que son todas farmacéuticas de mucho nombre, muy reconocidas, sí. Todas. La vacuna de Rusia, lo que se dice es que ellos aceleraron algunos procesos para llegar primero y tenerla. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no ha certificado esa vacuna. Puede ser que sí, que sea excelente y que sea la que se puede usar. Pero lo que las otras farmacéuticas, los otros laboratorios han hecho para agilizar es que han ido trabajando paralelamente con los procesos, pero sin saltarse los procesos. Saltarse ninguno. Eso es un poco delicado. Sí, claro. Imagínate, si traen la vacuna, vacunamos a la gente y no produce la inmunidad adecuada o deja reacciones adversas, entonces va a ser peor. Hay un ejemplo y una experiencia del mundo, la vacuna Sabin, que es la vacuna oral que se le da a los niños, sobre todo para el polio. En una ocasión hubo un descuido y esa vacuna se contaminó y trajo una consecuencia gravísima en todo el mundo. Y hubo que empezar de nuevo al proceso, a iniciar a donde había empezado para volver a encauzar la vacuna, porque además, la vacuna, además de tener seguridad, tiene que tener confiabilidad, o sea que tú tienes que tener confianza para poder ponértela y ponérsela a tus hijos. Doctor, y eso que se ha hablado de la inmunización colectiva, que creo que fue Suecia que asumió ese papel, o eso, ¿en estos países eso es posible?
No, mira, el planteamiento era el siguiente. Inclusive Inglaterra empezó así y el primer ministro de Inglaterra al principio dijo que allá no iban a confinar a nadie, que no iban a meter en cuarentena a nadie, que iban a permitir que hiciera la inmunidad de rebaño, que es que a todo le dé, a todo el que le va a dar le dé y crea su propia inmunidad. Bueno, pero después el propio ministro le dio el COVID-19 y tuvo que ser hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, entonces cambiaron los parámetros, o sea, desde el punto de vista de verlo. En España, por ejemplo, se ha hecho estudio y se ha encontrado que solo el 5% de la población ha tenido inmunidad creada por haberse puesto en contacto con el virus, con el coronavirus, excepto de los trabajadores de la salud, que los resultados fueron un 10%. Pero conseguir la inmunidad de rebaño y asegurarse de que es efectiva esa inmunidad, todavía la ciencia no lo ha recomendado eso. O sea, que eso no podemos arriesgarnos con eso. Claro, hay un dato importante que debo acotar con tu pregunta, y es que aquí, y lo usaron mucho en Roma, en Italia más bien, que es el suero de convaleciente. O sea, tú enferma o un amigo tuyo enferma, tiene tu misma sangre, a ti te dio la enfermedad, entonces te traen la sangre, te traen el suero, entonces le ponen el suero al paciente, o el suero tuyo que está en tu sangre tiene anticuerpos que tú creaste cuando te dio la enfermedad. Y eso funcionó en Italia. Muchos de los pacientes que en Lombardía pudieron lo sacaron con el suero de convaleciente. Y aquí también hay muchos pacientes que se han salvado por el uso del suero convaleciente. O sea que sí forma anticuerpos el coronavirus. Ahora, son en cantidad suficiente y son de buena calidad como para que tú puedas dejar la población sin una protección y decir, no vamos a invertir en la vacuna porque ya tenemos la inmunidad de rebaño. O sea que eso es un poquito cuesta arriba. Doctor, bueno, el gobierno solicitó y le fue concedido 45 días más de toque de queda, de estar la mayoría o la mayor cantidad de personas confinadas con horarios puntuales, un estado de emergencia que nos vienen sometiendo desde finales de marzo hasta la fecha y que se va a extender todo este mes de septiembre, porque hoy estamos a 1 de septiembre, hasta por mediado. lo menos mediados de noviembre, y eso si no sigue el estado de emergencia, si el presidente no pide otra prórroga. Pero la gente se está quejando del horario. Eso está produciendo gran estrés, sobre todo los fines de semana. Me pasó, por ejemplo, que vi muchos accidentes este fin de semana y muertes trágicas, como la del sur, donde murieron 6 personas, más de una docena de heridos. Ya luego del toque de queda, ¿por qué? Porque la gente empieza a apresurarse, siente, de hecho, yo he estado con sobrinitas mías que cuando ya ellas saben que va llegando la hora, si están en la calle, se empiezan a preocupar. Eso está produciendo una gran tensión, o sea, más de la que tenemos. ¿No sería posible sugerirle, solicitarle al presidente de la República que flexibilice un poco más? Porque yo no veo la diferencia entre las 7 de la noche y las 8 de la noche. O sea, no hay la gran diferencia de contagios. Sin embargo, va a crear menos tensión porque la gente va terminando su día alrededor de las 6 tanto de la tarde. Por ejemplo, yo la semana pasada fui al parque Mirador a caminar, pero se me hizo un tanto tarde y tuve que venir acelerada y llegué a las 7:01 a mi casa.
O sea, la gente ahora, como no puede estar en espacios cerrados, apela a ir a los espacios públicos para ejercitarse, para botar un poco de tensión. Los lugares públicos están muy limitados. Entonces, como que el tema del horario viene a crear una tensión luego de tú ejercitarte, pero entonces al momento de irte, que si te encuentras con un amigo o una amiga, no puedes conversar, mira, me tengo que ir, ya casi es la hora, nos tenemos que ir. Eso produce tensión. Y los domingos, cuando la gente se va a visitar a sus padres al interior del país, por ejemplo, luego tiene que venir a una hora específica, y le pasó a mis hermanos, a dos de ellos, que casi le toma la hora porque hubo un tapón producto de un accidente que hubo en la carretera. En fin, todos esos inconvenientes que se suelen dar en el día a día. ¿No sería posible o usted cree que es imprudente que se le solicite una flexibilización de 1 o 2 horas al horario a que nos tiene sometidos hasta el momento, doctor? Mira, de principio, sí, es factible que se pueda flexibilizar el horario. Ahora, ¿qué debió hacer el gobierno, las autoridades de salud anteriores y estas que no estamos haciendo? Es observar la curva epidemiológica. O sea, nosotros, si tú ves, la publican, Salud Pública la publica, si tú la observas, la curva nuestra, la curva de nosotros no ha llegado al pico y mucho menos se ha aplanado. O sea, la mayoría de los países, Alemania, Corea del Sur, España, aplanaron, la misma Italia, aplanaron su curva a las 6 semanas. Nosotros no hemos aplanado la curva. ¿Y qué significa eso? Bueno, aplanar la curva es ver que hay una cantidad de casos que se van presentando, pero que son constantes y no sobrepasan, y eso permite manejar la actividad social, o sea, en todo el sentido amplio de la palabra, permite manejar los hospitales, permite manejar las unidades de cuidado intensivo, porque los casos que están apareciendo no están haciendo pico. O sea, si tenemos la aparición de 100 casos, 105, 110, 150, no aparecen 500 casos, que es lo que está pasando ahora. O sea, no hemos llegado al pico. ¿Y por qué? Bueno, porque no hemos hecho la cantidad de pruebas. Un día se hacen 1000 o 500, al otro día se hacen 1500, o sea, no hemos tenido una constante con eso. Entonces, para que el gobierno pueda tomar esa medida de ir disminuyendo la posibilidad de que la gente esté en la calle, tiene que saber claro cuál es la situación epidemiológica del país, cómo se va moviendo la situación epidemiológica del país, que no lo está haciendo. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que el problema nuestro de la pandemia es que la pandemia, las decisiones fueron tomadas por los políticos, no por los técnicos. O sea, nosotros debíamos tener una mesa de técnicos, de epidemiólogos, de infectólogos y de sociedades especializadas que esté viendo lo que pasa día a día para poder hacer las recomendaciones y poder entonces ver si podemos, en vez de a las 7, que sea a las 8. Pero hay una cosa importante en todo esto, es que nosotros no estamos haciendo la adecuada promoción para la salud. No estamos llegando a donde la gente a explicarle por qué tiene que usar una mascarilla, por qué tiene que tener distanciamiento físico, por qué que lo están dejando en la casa a partir de las 7 de la noche y usted se la vuela para quedarse en una fiesta, porque a usted no le importa eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay que ir a hacer más promoción sobre lo que es el COVID-19 con ustedes, con todos los medios de comunicación y por todas las vías posibles para que la gente haga más conciencia de lo que está pasando. Y así podamos decir que en vez de a las 7, lo pongamos a las 8. Porque Doctor, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando lo pongamos a las 8, entonces la gente va a decir, cuando esté en Bonao, bueno, son las 6:30, pero todavía a las 8, yo puedo salir un chin más tarde porque son las 8. Mire, doctor, él es presidente de
Danilo Medina ponderó la forma como él dejó el sistema hospitalario. Dijo que dejaba un sistema hospitalario de los mejores de América Latina. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo está el sistema hospitalario? Mire, Alessandra, el país tiene 212 hospitales. De ellos son 122 hospitales municipales. Esos 122 hospitales municipales tienen carencia de todo, de personal, o sea, de recursos humanos, de presupuesto. O sea, aquí hay hospitales de eso que le dan 180 pesos de presupuesto mensual para manejarse. También hay que decir que hay hospitales de eso que tienen una ocupación de cama de un 20%. Pero no es cierto que aquí lo que se hizo fue que se invirtió en algunos hospitales para mejorar la infraestructura. Y es verdad que algunos hospitales se mejoraron y es verdad que en vez de tener un salón con 10 camas, como eran muchos hospitales, como se construían hasta la década del 50, luego lo que se remodelaron se pusieron con 1 y 2 camas. Pero eso fue sin planificación, porque hospitales como el Manuel Murillo King de la Vega, que es un hospital regional que tenía 220 camas, le dejaron 160 camas. O sea, y sigue yendo la misma cantidad de gente porque el problema básico, y ahí es, yo podría responder tu pregunta con solo decirte que la atención primaria en salud, que es lo que va a resolver el problema de la República Dominicana, no se ha implementado. O sea, la estrategia de atención primaria en salud en nuestro país ha sido puro discurso, pero no se ha implementado, ni se implementó en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior. Desde 1978, la Organización Mundial de la Salud declaró la atención primaria como una estrategia para llevarle salud a todos los pueblos. Y mira, ¿dónde vamos? Y todavía no se ha podido hacer eso. Si tuviéramos implementada la atención primaria en salud, todos esos pacientes que van a llenar los hospitales enfermos de la COVID-19 pudieran verse, o no todos, pero el 80-85% pudiera verse en atención primaria en salud y solo fueran a los hospitales los que verdaderamente están complicados. Pero ¿a cuál atención primaria en salud? Aquí no hay eso. Es más, ahora tuvieron casi cerrada el primer nivel. No existía. Entonces no podemos decir que dejamos un sistema de salud el mejor de América. No, porque hayan 2 o 3 hospitales que se le haya invertido y que le haya mejorado su situación. Eso no es así. Eso es muy, pero muy complejo. Mire, no hay un sistema de referencia y contrarreferencia. Que si su esposa enferma o su esposa está embarazada y le están viendo en una unidad de atención primaria y hay que referirla al segundo nivel porque ya hay que hacerle la cesárea o porque hay que hacerle el parto, en el hospital que le corresponde no hay un expediente, que debía un expediente digital único, no existe eso. Entonces debía haber ese expediente para que cuando ella vaya al hospital sepan todo lo que le hicieron en el primer nivel y ella no vaya a tener ninguna situación. Y cuando le resuelvan el embarazo, que él dé a luz, la devuelven para su unidad de atención primaria, diciéndole todo lo que le hicieron y todo lo que encontraron, para que allá le chequen si ella ha hecho fiebre, o sea, su periodo puerperal, que es donde más se muere la madre, y nosotros tenemos una mortalidad materna que ronda los 100, o sea, una de las más elevadas del Caribe. Entonces, no es verdad eso, que nosotros tenemos un sistema de salud que es excelente, que hemos mejorado algunos hospitales, pero eso no es el sistema de salud. Pero además ahora lo estamos viendo, no hay unidad de cuidado intensivo. Los hospitales en nuestro país, que se construyeron la mayoría en la década del 50, se construían sin unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Bueno, porque los accidentes de tránsito no eran la principal causa de mortalidad como es ahora. Los infartos, la hipertensión arterial, que el 34% de la población dominicana es hipertensa,
y eso produce accidentes cerebrovascular. Eso no era así antes. El 20% de la población es diabética, si sumamos los prediabéticos y los diabéticos, y eso lo lleva a insuficiencia renal, y esa insuficiencia renal lo lleva a hacerse una diálisis. Entonces, usted ve eso, todo eso en los hospitales, usted no encuentra eso, usted no encuentra esas facilidades para dar. Los hospitales no tienen, la mayoría de los hospitales no tienen departamentos especializados que deberían tener. Doctor, finalmente, porque ya el tiempo se nos ha agotado brevemente, ¿piensa viable esa propuesta o esa promesa que ha hecho el presidente de la República de que alrededor de 2 millones de personas van a ser dotadas de seguro médico, del seguro de salud, y eliminaría ese nicho de personas que no cuentan con un seguro de salud actualmente? Sí, mira, Lindsay, lo que sucede es que la ley 8701 tiene 3 regímenes de financiamiento: el subsidiado, el contributivo y el contributivo subsidiado. Entonces, esos contributivos subsidiados, que son los trabajadores por cuenta propia, que son lo que son 2 millones y tanto, no están en la seguridad social porque no son, muchos de ellos ni son subsidiados ni corresponden al contributivo. Entonces hay que modificar la ley para eliminar eso de contributivo subsidiado, y que lo que necesitan ser subsidiados el gobierno lo asuma, y los que trabajen por cuenta propia, digamos un odontólogo que puede pagar, entonces que lo pongan en el sistema que le corresponde. Pero yo creo que sí que es viable porque la ley 8701 debe ser gradual, pero para llegar a ser universal. O sea, que tiene que ser para todos los dominicanos, y ojalá que ellos puedan cumplir eso. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo su visita virtual de la mañana de hoy. Muy buena, y por eso cierto. sí, muy buena, por cierto. Me alegra mucho, me alienta el saber de que es viable que de aquí a diciembre, pues más de 2 millones de personas que no tienen seguro médico puedan tenerlo. O sea, que no va a ser una pregunta, una promesa más del presidente de la República, sino que está dentro de las verdaderas posibilidades, si así lo quiere el presidente Luis Abinader. Señores, será hasta mañana cuando nuevamente estaremos con ustedes. Alexander, ya por el día de hoy es suficiente, ¿verdad? Ya está bueno de hablar. Bueno, Mañana Dios mediante. Para mí Gracias, ha sido doctor. un gran placer estar con ustedes, Alexander, Lindsay, y gracias. amables televidentes. Así que estoy a la disposición de ustedes cuando ustedes lo crean prudente. Gracias, doctor. Hasta mañana, señores.